Buenas noches, buenas tardes con todos. Por favor, me ayuden encendiendo sus cámaras. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase. El día de hoy nosotros tenemos ya nuestro famoso repaso, ¿sí? Entonces, lo que he dividido es esta clase en una última parte que nos falta revisar y al final está un repaso, está un tema de todo el contenido resumido que les va a servir como resumen previo para su examen, ¿sí? Entonces, voy a empezar. Y tenemos el tema de hoy, vamos a ver acerca del aporte de la tecnología a la investigación en lo que es neuromarketing, nuevas técnicas de investigación, ¿sí? Básicamente, cuando nosotros hablamos del aporte a la tecnología, vamos a partir de varios puntos, varias aristas, ¿sí? Primero, aquí tenemos lo que es la parte tecnológica. La parte tecnológica nosotros hemos dicho que generalmente estamos hablando de una ventaja competitiva que es perdurable en el tiempo. Yo siempre les he dicho, una de estas ventajas es la innovación, tema tecnológico, estar al desarrollo de punta de la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque eso es algo que principalmente le gusta al ser humano como tal, nos gusta eso y sobre todo estar más acorde a la comodidad y a la seguridad y confortabilidad que nos van dando cada vez los avances tecnológicos, ¿sí? Y también la facilidad, como les digo, y comodidad que siente el cliente. Entonces, en el tema de tecnología, sobre todo ustedes pueden ver que se ha desarrollado muchísimo a lo largo de los años. Sí, nosotros ahora, como hablábamos las anteriores veces, uno puede hacer diferentes transacciones, compras a través de una página online. Yo sé que hay muchas personas que tal vez me decían no lo haré así, pero, sin embargo, sí hay que reconocer que es una parte que nos facilita mucho porque no gastamos el tiempo en salir, no nos movilizamos de un lado a otro, etcétera. El mismo hecho de lo que estamos haciendo en estos momentos de teletrabajo, teleeducación, si ustedes se ponen a ver, efectivamente tiene sus pros y sus contras, como yo digo en todo, ¿sí? Generalmente una de las ventajas que nos permite es la optimización de tiempo. El tema de no estarnos movilizando de un lado al otro, ustedes saben que al menos en hora pico hay un tráfico terrible, distancias, etcétera, que fácilmente ahora, pues desde el lugar en el que estemos, como tenemos internet en todo lado, básicamente nosotros podemos conectarnos, ¿sí? Incluso si es que estuviésemos manejando o fuera o no estemos en la casa, como la otra vez hablaba alguien de que no está en su lugar, yo le decía no está en su zona de confort, sin embargo puede recibir la clase, ¿sí? Entonces esto como una introducción a la parte tecnológica, considerándola como una ventaja competitiva para el desarrollo de nuestros productos, ¿sí? Leamos lo que nos dice acá. ¿Qué es lo que motiva a una persona a comprar? ¿Qué ocurre en su mente en el proceso de decisión de compra? Inés, ¿me puede ayudar con estas preguntas? ¿Qué es lo que motiva a una persona a comprar y qué influye en su proceso de decisión de compra? ¿Qué motiva a una persona al comprar? Bueno, las promociones. A veces usted va a un local y lo que ve es una promoción, usted dice, wow, quiero aprovechar y va y lo compra. Ya. ¿Y qué ocurre en la mente en el proceso ya de la decisión de compra? A decir, aproveché la oferta. Ya, ok. Mentor, ¿qué motiva a una persona a comprar y qué ocurre en el proceso de decisión de compra? A ver, maestra, me motiva necesidad, gusto. Ujú. Perdón, me estoy yendo, perdón, maestra, No, no se preocupe. estamos justo como cuatro en la misma casa, entonces me cambié a otro lugar. No hay Perdón. problema. Ya, entonces, como le iba diciendo, tal vez sería el, el gusto, la preferencia que yo deseo por el producto, lo que yo intento comprar. Entonces, es
Eso es lo que me motivaría a mí. Y es más, también, como dijo con Inés, el precio, las facilidades de pago, promociones, yo qué sé. Ujú, eso es lo que le motiva. Y ya en el Ah, proceso de su decisión para la compra. ahí sería ya, puede ser hasta por un estímulo, maestra, o sea, puede ser que estoy hasta por el estado de ánimo. Eh, ese momento me inclino por un producto o no, o por la calidad también en el momento de la compra. Ujú. Ok, a ver, aquí hay algunas partes importantes. Las vamos a separar y la vamos a recordar. Ok, primero, ¿qué es lo que motiva a una persona al comprar? Recuerdan que cuando nosotros veíamos al inicio de todo este tema del neuromarketing, de las neurociencias, de todos los estudios que se ha dado, yo les decía, primero vamos a dividir en dos partes. Una de las partes fundamentales que motiva a una persona para la compra, si bien es cierto, decíamos que las emociones forman nuestro 95% al comprar, sin embargo, también hay que evidenciar que en varias situaciones, en varios casos, uno parte de la necesidad, ¿sí? Esa sí es una parte que aunque no sea tan grande como nuestra parte emotiva, sin embargo sí está presente. Hablo de necesidad, por ejemplo, yo les digo, ¿saben qué? Necesito un vehículo para movilizarme. Esa es mi necesidad. El momento en el que yo voy a un concesionario, expongo mi necesidad y obviamente ellos me van a dar diferentes alternativas. Y aquí en el ejemplo que les acabo de dar, incluye justo lo que acaba de decir Mentor en el tema de calidad, que es uno de los factores para mi decisión de compra. Por ejemplo, estábamos en este tema del concesionario, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué digo? Mi necesidad es básicamente contar con un vehículo en el que yo me pueda mover. Es decir, mi necesidad es movilizar. ¿Ya? Entonces la concesionaria me va a presentar diferentes alternativas en la que me va a decir, este es el auto básico, en el cual básicamente ustedes tienen, bueno, ya saben, ¿no? No tienen asientos de cuero, no tienen algunas comodidades, pero lo que hace es satisfacer mi necesidad, ¿sí? Sin embargo, pues la misma concesionaria me ofrece otras alternativas, como por ejemplo que le ponga asientos de cuero, que tenga un ring más alto, que venga con aros, que tenga un radio touch, por ejemplo, que yo pueda ver videos, etcétera. Obviamente, esos parámetros adicionales que están aparte de lo que ya es mi necesidad de movilizarme, van a indicar un factor económico más costoso, ¿sí? Igual, y si digamos, yo quiero el carro, el full, el que es 4x4, viene con techo corredizo, etcétera, lo que yo veo es que primero cumplió mi necesidad de mi satisfacción de mi necesidad que era movilizarme y posteriormente tiene estos extras que yo puedo decidir si efectivamente lo compro, me voy a sentir a gusto, me alcanza para comprar o no. ¿Sí? Entonces aquí veamos que hay un juego de parte de necesidad y también hay un juego en tema de calidad y de qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero. Muchas veces, y bueno, la mayoría de veces pasa que uno necesita algo y cuando va a hacer la consulta al concesionario, al local, etcétera, nos ofrecen otras características como la que les acabo de mencionar y efectivamente en ese momento pues empezamos a ver, ay no, a mí sí me gustaría tener estos asientos de cuero, a mí me gustaría esto, pero ya es porque yo quisiera algo más de comodidad, ¿sí? Pero estoy satisfaciendo mi necesidad. Primera parte, que como les digo, aunque sea menor o inferior a una parte emotiva, por eso es lo que hemos estudiado todo esto de las neurociencias, sin embargo, está presente, ¿ya? Y la otra que sí nos compete dentro de todo lo que hemos visto desde la primera clase es acerca de nuestras emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué motiva a una persona a comprar? Simplemente algo de una parte del neuromarketing o una técnica o una herramienta de las neurociencias que llegó a uno de mis sentidos, ¿sí? Sea en el campo visual, sea en el campo auditivo, sea en el campo olfativo, degustativo, etcétera, que a mí me gustó y yo termino comprando por eso. O la otra posibilidad que veíamos la anterior clase, ¿se acuerdan de los procesos cognitivos? Entonces, igual, los procesos cognitivos atacan a mi parte emotiva del ser humano, ¿sí? Como es la memoria. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, ay, tenemos memoria a corto plazo, a largo plazo? Puede ser que algo emotivo nos recuerde a cierto familiar, lo termino comprando, ¿sí? Entonces, esas características de necesidad, emociones y conjugado con lo que es los procesos cognitivos son los que motivan a una persona a comprar, ¿sí? Listo. Y ahora,
¿Qué es lo que ocurre en el proceso de decisión? Efectivamente, ya cuando yo voy al proceso de decisión, juegan varios factores. Primero, recordemos que nosotros desde el lado de vista, desde asesores comerciales o desde vendedores, nosotros debemos captar la atención de mi cliente en los 3 primeros minutos. Entonces, primero, para asegurar una decisión de compra afirmativa, es que yo como asesor comercial, como vendedor, capte efectivamente la atención de mi cliente. Caso contrario, caso que no capte esto, olvídense siquiera que van a concretar una compra. ¿Por qué? Porque ya empezamos a no tener la atención del cliente, posiblemente esté ahí escuchándonos o solo viéndonos o esté parado, pero ya no nos está atendiendo. ¿Sí? Entonces, dentro de mi proceso de decisión de compra está primero uno de mis procesos cognitivos que recuerdan es la atención. Entonces, yo estoy prestando atención y efectivamente el vendedor sé que mi cliente me está prestando atención. ¿Ya? Otro de mis factores para mi proceso de decisión también viene a ser ya el poder adquisitivo, ¿sí? Generalmente nosotros cuando estamos en un equilibrio en nuestras emociones, ¿sí? Ya voy a ejemplos de esto. Pero cuando nosotros estamos en equilibrio, ok, tomamos una decisión, puede ser por la parte emotiva, puede ser por necesidad, puede ser por un recuerdo, por un proceso cognitivo, pero lo voy a adquirir. Y posterior a esto empiezo a decir, bueno, lo puedo pagar o generalmente empiezo a hacer números o puedo diferir, etcétera, me lo llevo, ¿sí? Y ahora lo que voy es justamente a esta parte del equilibrio. Y eso va en concordancia con lo que Mentor también nos mencionaba. Si es que yo estoy muy feliz, si es que yo estoy muy triste, recuerdan que en una de las clases, me parece que era en la primera o la segunda, que yo les decía que siempre lo aconsejable es mantener un equilibrio para nuestra decisión de compra, porque yo puedo fácilmente estar totalmente enojado, algo me pasó en mi trabajo, mi jefe me trató mal, etcétera, que yo digo, ay no, una forma de desestresarme, una forma de quitarme todo este estrés es decir, me voy de shopping, me voy a comprar. Y empiezo a comprar y comprar y comprar. Y luego sí empiezo con el tema de, ay, que me endeudé, que esto, el otro. O también cuando estoy en el lado opuesto y estoy totalmente feliz, ¿sí? Entonces, ay, que para celebrar esto voy a comprarlo lo uno, lo otro, etcétera. Por eso es lo que yo les decía, generalmente se aconseja que en un momento en el que estemos en un estado de equilibrio en nuestra conciencia y en nuestra parte emotiva, tomemos una decisión de compra, ¿ya? Ahora, una vez que ya hemos respondido y nos hemos acordado de esto, que ya lo habíamos visto, nos dice aquí que las respuestas a estas preguntas se obtienen del neuromarketing, justamente lo que habíamos visto, tema emocional y tema también de procesos cognitivos, que es una sinergia entre lo que son las neurociencias y marketing. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto que es la mezcla de técnicas que básicamente pueden llegar a la decisión de nuestros sentidos y la atracción de los mismos. Listo. Aquí bueno, continuamos con las mismas interrogantes, sino que vamos viendo más puntos para desarrollarlos y nos dice que se permite usar las técnicas de las neurociencias para la toma de decisiones más eficaces en las estrategias de marketing. Por ejemplo, Inés, ¿me ayudas con dos técnicas, dos estrategias más bien dicho del neuromarketing que hayamos visto en clase? Y un ejemplo de cada una. ¿Y me escucha, Inés? Está apagado su micrófono. Profe, tal vez las estrategias son la que se era relacionado para ver si vamos con los sentidos de nosotros, si nos enfocamos al sentido, a la vista, para poder, por ejemplo, en la venta de un perfume, el olor del perfume capta nuestros sentidos por medio de los sentidos para poder vender nuestro producto. Sí, hay varias estrategias en función de nuestros sentidos. Ya habíamos visto algunos ejemplos. ¿Cuáles de ellos más? Inés, ¿me ayudas con dos ejemplos? Se me fueron. Ok, a ver, recordemos que yo les ponía de ejemplos al inicio justamente lo que nos comentaba Mentor. Primero,
Recordemos que todo este campo de las neurociencias, a lo que yo les decía, la parte emotiva, a través de mis sentidos, etcétera, a través de eso es que justamente vamos desarrollando estrategias. Digamos, en el campo visual, yo puedo tener armado todo un showroom, puedo tener puestos mis productos estrellas. Una estrategia impactante para lo que es la vista, recuerdan que yo les decía, es la posición del producto. Tomando el mismo ejemplo que nos comentaba Mentor de vender un perfume. Entonces yo digo, ¿saben qué? Mi producto estrella va a ser la venta de un perfume que va a ir para mi segmento de mujeres de 30 a 40 años de edad. Promedio de estatura a nivel nacional, si es que yo estoy en el campo a nivel nacional o en las diferentes ciudades principales, puedo decir promedio de estatura de las mujeres de esta edad a esta edad, digamos es 1,60. Entonces, en mi stand, a lo que apenas aparezca en mi segmento de clientes, va a estar a la altura de 1,60 mi producto estrella. ¿Sí? Esa es una técnica. Y ya nos fuimos acordando, Inés, ya me puedes ayudar con 2 ejemplos. Está apagado su micrófono. Sigue apagado. Ahí me escucha. Sí, ajá. Sí, disculpe que estoy en una computadora nueva y no sé, pero se cuelga cada rato. Ok. Ahí, ¿sí me escucha? Sí, 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 la escucho. En función del ejemplo que les acabo de recordar como una estrategia, a mi nivel de imagen o de vista, que es la ubicación de mi producto, en función de eso, recordando qué más estrategias veíamos del neuromarketing. Tal vez será el neuromarketing auditivo también. Por eso, pero un ejemplo, o sea, ya sabemos que en sí nos atañe a lo que son los sentidos. Un ejemplo de un marketing, de un neuromarketing en la parte auditiva. De pronto puede ser algo que esté vinculado con la música que se ofrece en las tiendas de ropa, el tipo de música y el volumen de la misma. Ujú. Más en la parte auditiva, por ejemplo, si yo quisiera comprar una televisión, como yo les decía, entramos a la tienda, nos indican generalmente las imágenes que uno puede ver y la parte de audio que es como que si uno Sonido. estuviese en cine, ¿ya? Ujú. Ajá, otro ejemplo. Otro ejemplo, qué sé yo, el KFC, la cajita feliz. Ujú, Profe, tal vez otra estrategia de neuromarketing es, por ejemplo, en las tiendas, no sé si se han dado cuenta, bueno, todo el mundo, en los supermercados, cuando todo lo que es confitería los colocan en la parte de donde son las cajeras para que cuando los niños se acerquen igual al papá, al pagar con el papá, le solicitan un tic-tac, un chicle, lo que sea. Para mí es una estrategia porque además de vender todo lo que tienen en las perchas, va también a consumir algo de golosinas para los niños. Yo lo pienso que es ujú. una estrategia de parte de las tiendas de venta para poder salir de ese producto. Estábamos hablando también en la clase anterior, no sé si nos acordamos, era de la posición del producto de acuerdo en las perchas, donde, cómo van, Ujú, qué sé yo, por la estatura, más o menos hablábamos de la estatura de la mujer ecuatoriana que estaba en Ajá. 1,65 y íbamos a colocar cosas de pinturas, qué sé yo, labiales, para que estés en acceso a al, al, a la estatura de la mujer. Podríamos también hablar otra estrategia qué sé yo, para la venta de cuestiones para los hombres, por ejemplo, donde les colocan las herramientas para autos, una parte específica solo para que se vayan para los hombres. Hay diferentes estrategias dentro de una tienda exclusiva. Y en ujú. otros tipos de segmentos, en servicios, podríamos ver una estrategia, ahora le veo una estrategia, por lo menos en los servicios, en la venta de comidas, que ya no le pasan el menú, sino ya le dan un QR, entonces, en la cual tienen acceso a ver el tipo de menú que tiene por esto del COVID, para que no haya contacto con una carta. Entonces, para mí es una estrategia o no, maestra, esa.
No, sí, correcto. De hecho, justamente yo ya les había comentado hace unos 2 minutos la estrategia de la posición de mi producto, que es la estatura. Básicamente, eso es una estrategia muy, muy buena, porque nosotros, o sea, la idea es que apenas ingresa la persona en la cual está mi segmento de clientes, vea su parte de los ojos, vea sin tener la necesidad de subir, bajar, virar su cara, vea el producto estrella, ¿sí? Otro tema que yo justamente, como usted menciona, de esto de al final poner los dulces y esto, yo también les mencionaba en clases que el tema de la ubicación de los locales no es porque ahí estaba más bonito o porque yo quería acá, sino efectivamente tiene su razón de ser. Y yo les ponía el ejemplo que no lo recuerdan, pero les dije que generalmente en los supermercados como el Supermaxi, Megamaxi, Fibeca, que es de temas de alimentos y de temas de medicinas, están ubicados a la entrada o a la salida, es decir, en las puertas de los centros comerciales. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un centro comercial, lo que hace es generalmente va a comer, va a comprar algo, va a dar una vuelta y el momento en que uno ya está por salida, se acuerda. Así para el día de mañana me falta desayuno, me falta comida, me falta comprar la medicina de acá y lo compra, ¿sí? Entonces yo les decía ubicaciones de esto, como en el Centro Norte, Fibeca tenemos abajo, en el Centro Comercial El Bosque, ustedes se dan cuenta, Supermax está a la salida y así. Entonces es también lo que es la ubicación de mi local, otra técnica. Otra técnica, un ejemplo, Efraín, ¿me ayuda? Buenas noches con todos, compañeros, profesor. Bueno, yo cuando trabajaba en una empresa también utilizaba lo que es los puntos calientes. Significa que uno va a la entrada y percha, por ejemplo, todos los productos a la entrada y hace merchandising. Entonces, por ejemplo, cuando uno va bueno, y al Quicentro, al jardín, al Naciones Unidas o que sea, a la Atahualpa, entonces a veces, por ejemplo, se perchaban aquí la camiseta de la selección, la camiseta de liga, y entonces a veces vamos con una sensación de comprar algo, pero terminamos comprando otra cosa. Y a veces, por ejemplo, nos metemos al fondo y tenemos en la mano un producto que decimos nosotros, chútica, ¿será que llevo esto? ¿Será lo otro? Y a veces un puede con vencimiento es un poco duro. Entonces la neurociencia a veces también habla de que nosotros pensamos que vamos a comprar algo y al rato a la hora no lo compramos, o vamos a hacer algo y no lo hacemos. Entonces hay personas que utilizan los puntos calientes, por ejemplo. Ujú. Ok, Esa es gracias. una técnica de atracción. Ujú. Gracias. Básicamente nos dice esto que también nos da la posibilidad de conocer atención, emoción y memoria, que es concatenada a lo que son nuestras emociones. Un ejemplo también de acá y una de las estrategias, igual que les había mencionado, es el tema de los precios. ¿Se acuerdan cuando yo les decía generalmente haciendo un marketing mix de las famosas 4Ps? Dos de ellas es mi promoción y mi precio. Entonces yo les decía, son técnicas del neuromarketing, digamos, cuando se hacen descuentos y se conoce como el método caótico, ¿sí? En el que yo digo, vamos a tener descuentos por el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, etcétera. Paga dos, lleva tres. Todo eso es atracción también para nuestra decisión de compra. Otra, Maestra, que casi, perdón que le interrumpa, que casi eso de los descuentos en Ecuador, para mí es una farsa. sí. Porque pongo que el producto que costaba 70, le pongo a 90 y después dicen que ha habido un 25 de descuento y le dejo en 68. Ya, pongamos que le ha bajado dos. Donde hay un descuento puro es los viernes negros que se dan en el Friday en Estados Unidos. Ya, ahí sí puedo decir que hay un descuento puro. Pero Sí, acá en pero acá en Ecuador, Ecuador no. pero acá en Ecuador, vea eso de los descuentos, de esas cosas, es solo, ahí sí, full marketing. Ujú, sí, es correcto. Perdón, Inés, ¿qué iba a decir? No, exactamente le iba a decir lo del Viernes Negro, porque el año pasado acá en Santo Domingo sí sucedió. Es más, se escandalizó, se sacó en redes como noticia, porque en el shopping habían hecho eso, en la parte de la juguetería, habían juegos de 160 y en esos días le habían puesto, qué sé yo, 320 y justo el viernes le volvieron a bajar el 50%, entonces, pero los precios estaban a debajo, cosa que las personas empezaron a grabar, a subir a redes y fue un problema. Y siempre pasa eso acá en los viernes negros. O sea que Sí, no correcto. existen. Ujú. Correcto, justo les iba a decir lo mismo, me ganaron.
Pero aquí básicamente pasa eso, ¿no? De hecho, yo también he podido constatar o estas famosas noches diners, todo lo que hay Ujú. así cuando ya estamos cerca de Navidad, es igualito. Uno ve en la mañana, de hecho, eso me pasó a mí. Yo fui por la mañana a ver digamos, un artículo, veías un precio y en la noche, que aparentemente eran descuentos, estaba subido un porcentaje, que al final quedaba en lo mismo, incluso hasta un poco más costoso de lo que uno ve. Entonces, sí es así, pero a lo que voy es que es una técnica que se utiliza en el neuromarketing. Lo mismo, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de los famosos 99 centavos? Que nosotros podemos ver un plato que es Sí, sí. 2.99. ¿Qué es lo que nuestro cerebro asocia inmediatamente? No es que asocia que está a $3 o que falta un centavo para $3, sino de por sí lo asocia que está más económico. Entonces es por esto que eso ya es una parte que lo asocia a nuestro cerebro como tal. Entonces, por eso ustedes han de haber visto, de hecho, cuando uno va manejando vallas publicitarias de los vehículos, 17.990, etcétera. Entonces uno dice, ha bajado de precio, cuando realmente si hacemos un análisis no es así. Sin embargo, es una técnica de neuromarketing. ¿Ok? Entonces, Otra cosa también aplica restricciones. Típico de Ecuador. así, correcto. O lo típico es que sale algo, todas las ventajas, después nos pasan 2 segundos en letras pequeñas las Ajá, sí, restricciones. las restricciones. Exacto. Edición ilimitada. Sí. Correcto. Vamos acá en la que nos habla que el neuromarketing supera una de las grandes barreras de las técnicas tradicionales de investigación debido a que muchos de los consumidores dicen lo contrario a lo que piensan. A ver, esto es importante haciendo, bueno, más bien recordando cuando yo les decía cuál es la diferencia entre neuromarketing y marketing tradicional. ¿Cuál es una de las diferencias, Efraín? El marketing tradicional, por ejemplo, es un poco bien agresivo, son partes de la innovación, unas estrategias diferentes. Y el neuromarketing, por ejemplo, es un poco diferente a lo que es el mismo marketing, porque nos estamos adelantando un poco más a la ciencia, o sea, estudiándole de la neurociencia misma, estudiándole como quien dice a las personas, viéndole qué le atrae, qué le llama la atención, qué puede comprar, qué no puede comprar. O sea, ese es un punto diferente que hay. Ok, a ver, recordemos un poco. Primero, empecemos por la finalidad del marketing tradicional y la finalidad del neuromarketing es exactamente lo mismo, es que yo pueda vender ese producto o servicio a mi cliente. Ese es mi objetivo final. ¿En dónde radica la diferencia? Es básicamente en las técnicas de persuasión para la decisión del cliente como tal. Un marketing tradicional, el ejemplo típico de un marketing tradicional o de una estrategia de marketing tradicional, más bien dicho, son las encuestas, ¿sí? ¿Por qué las encuestas? Y yo les mencionaba esto en clases anteriores. Primero, porque recordemos, si a nosotros nos mandan una encuesta, por ejemplo, a mí me pasa medio seguido en mi trabajo que nos mandan una encuesta que del área legal, que del área financiera, si es que usted ha recibido a tiempo la atención, etcétera. Y yo solo me pongo en ese ejemplo pequeño en el que estoy casi día a día que nos envían esto. Créanme que uno, primero, porque mi tiempo tiene que estar trabajando, tiene que hacer esto, le presta atención a la encuesta. A lo mucho, y eso me incluyo yo también, respondo básicamente porque hay una obligación de hacerlo, más no lo hago a conciencia, ¿ya? Entonces, por eso es una de las características en que nos dice que los consumidores siempre decimos lo contrario. Primero, generalmente lo hacemos al apuro. Segundo, puede ser que estemos en un grupo de nuestros compañeros de trabajo, alguien esté al lado nuestro y decimos, oye, llenemos esto porque ya nos toca y empezamos, ¿qué piensas aquí? Y así, etcétera. Entonces, una estrategia del marketing tradicional es generalmente una encuesta. ¿Por qué? Ustedes pueden ver en los ejemplos que les acabo de dar, no estamos diciendo algo con veracidad. Segundo, no estamos haciendo algo que atraiga a nuestros sentidos, simplemente estoy dando una opinión a nivel general. ¿Para qué me sirve si una encuesta? Para tener una percepción a nivel general. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy en un restaurante, yo hago una encuesta, generalmente la de satisfacción, si es que le atendieron a tiempo, si es que el producto le gustó, si es que la atención le gustó, etcétera. ¿Sí? Eso me sirve como un marco referencial en el que yo puedo hacer con esas preguntas, con esas respuestas, una adecuación o una mejora a mi servicio como tal. Pero no es que me va a servir como una estrategia que ataco directamente a uno de los sentidos, porque ahí sí estoy viendo que el cliente está
O sea, no puede mentir porque es una decisión que de por sí ya le indica a su cerebro como tal, ¿ya? Entonces, en cuanto a las diferencias entre el uno y el otro, básicamente lo que son diferencias estratégicas, ¿sí? Como lo que les acabo de indicar. Otro ejemplo del marketing tradicional son los famosos brochures, son los famosos trípticos, que generalmente, ¿qué es lo que hace la gente? Antes, cuando no estábamos en todo este tema de pandemia, ustedes recordarán, a veces habían personas en la calle, les repartían un papelito, otro papelito, que hay descuento de esto, que hay lo otro, ¿qué es lo que generalmente hacíamos? Ni le revisábamos, muchas veces doblábamos el papel y lo botábamos unos 5 pasos más allá. Es lo que pasa, es decir, ni siquiera estamos prestando una atención como tal. ¿Qué otro ejemplo puede ser de un marketing tradicional? Mentor. Podríamos hablar, maestra, de que el tradicional lo toman a la publicidad como una herramienta nada más. Y en cambio, el neuromarketing busca de cómo llamar la atención para vender su producto. Exacto, eso es en resumen. Es decir, simplemente las técnicas como vimos de encuestas, de brochure, de repartir folletos, de repartir volantes, etcétera, es mi técnica del marketing, ¿sí? Tratar de dar una publicidad, pero no llegar a esa sensación y decisión de compra que uno tiene a través de mis emociones, mis procesos cognitivos, etcétera. ¿Ya? Pero, maestra, podríamos decir que que la fusión de las dos sería la mejor. Claro, justamente. Porque al momento que yo hago una buena publicidad y a más de eso, intento de que mi cliente se centre en mi producto o le interesa comprar mi producto, va a ser para mí lo óptimo. Claro que el uno viene ya de años, publicito de la manera que sea, radio, prensa, televisión o por la parte de banners. Pero en cambio con el neuromarketing es la posición como hablábamos de los mercados o la forma como quiero que el cliente se interese en mi producto. Pienso que la fusión sería para mí lo excelente. Sí, correcto. Por eso, si ustedes recuerdan en la primera lámina que les publiqué, decían que es la sinergia entre lo que es el marketing y lo que son las emociones o las técnicas del neuromarketing. Esa fusión es el neuromarketing, es la unión como tal. ¿Sí? Muy bien, Ya, correcto. Listo. Veamos acá, nos habla que los productos que se adapten mejor a las necesidades de los consumidores y para crear una comunicación mucho más eficaz. Aquí recordemos esta partecita, porque necesidades de los consumidores ya le hemos hablado, cuál es mi necesidad, cómo llego, mis decisiones, mis emociones, etc. Recordemos aquí la parte que yo también les hablaba de la comunicación y cómo es mi fin de crear esa conexión y de fortalecer mi conexión con el cliente. Por eso yo les decía, ¿qué es lo primero para tener una buena comunicación? ¿Qué es lo primero, Inés? ¿Me ayuda? Antes de los 3 minutos, entablar o algo que es lo que quiero, porque pasados los 3 minutos ya como que se va el hilo. A ver, lo primero para yo tener una comunicación o entablar una comunicación adecuada con mi cliente es conocer a mi cliente. Por eso yo les decía, ustedes deben saber cuál es su segmento de clientes. Para en base a eso, ustedes hasta con la comunicación, tanto en la palabra como en los gestos, puedan llegar a tener esa conexión de mi cliente, ¿sí? ¿Qué tal que yo voy con una perspectiva de que voy a vender un producto a estudiantes universitarios y a última hora me cambian a que son funcionarios de 40, 60 años? ¿Ustedes creen que mis mismas palabras, hasta mi misma broma para romper el hielo va a ser la misma? Imposible, No. ¿verdad? Imposible, porque ahí ya de por sí voy a ver tal vez malas caras, voy a decir ya qué le pasa, porque me está hablando así, etcétera. Entonces, mi primer paso, mi primer arreglo, mi primera estrella para yo poder tener una comunicación asertiva con mi cliente es conocer, ¿sí? Por eso entonces si yo les diría, imagínense aquí, mentor, vas a dar mañana una conferencia a personas de tal y tal edad y les vas a vender este producto. Mentor, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Primero prepararse para ver cómo poder llegar a ese grupo de clientes, ¿sí? ¿Qué palabras, qué frases, cómo es lo que aprenden más rápido? Generalmente hay personas hay que ver cómo se desarrolla nuestro cerebro de tal edad a tal edad. Generalmente prefieren más un tema de descanso, prefieren más un tema de redes sociales, etcétera.
¿sí? Entonces es necesario que para tener una comunicación conozca mi segmento de clientes como tal y posteriormente sí, ahí sí viene lo que dice usted, Inés, de captar la atención de mi cliente en los 3 primeros minutos, de indicarle las ventajas, de decirle a manera general qué es lo que va a obtener de beneficio, a quién va a poder satisfacer esto y generalmente también explicarles al final el tema del pago. ¿Se acuerdan en el taller que hacíamos? Yo les decía, me pueden decir las mil maravillas y todo, que al final siempre la pregunta, como los clientes que somos del otro lado también, va a ser cuánto cuesta, ¿sí? Entonces, es esa relación entre todos esos parámetros. Maestra, pero para prepararme también corro el riesgo de ver cómo llego, porque algunos, por ejemplo, yo soy más observo. Yo me capta más con figuras, con gráficos. Otros podrían ser solo con lecturas. Entonces, también en esa podría que ver la diferencia de cómo llegar en mi segmento, a más de edad, ver cómo me enfoco para que todos me entiendan. Y ahí le veo difícil. Yo ahí le veo difícil. Sí, es difícil, ¿por qué? Porque se acuerdan que o sea, yo siempre he dicho, cada cliente es un mundo aparte. Si ahorita hacemos una encuesta de los 4 personas que estamos aquí, vamos a tener que, posiblemente los 4 tenemos un criterio diferente de aprendizaje. Mentor dice, a mí me gusta más el tema de imágenes, figuras. Yo puedo decir, yo aprendo si escribo. Sí, otra persona puede decir, yo aprendo solo viendo y escuchando. Ya está, muy bien. Es lo mismo de cómo llegar. ¿Qué es lo que se genera o se busca en el mundo comercial? Es tratar de llegar a manera general a lo que más se pueda. Entonces, está previsto y está dicho, y hay muchísimos estudios en lo que el cerebro es muy visual. Entonces es muy, como les digo, es muy recomendable ingresar al cliente o ingresar en una presentación, digamos que tuviéramos una conferencia el día de mañana, es fomentar la parte gráfica, la parte ilustrativa. ¿Por qué? Porque eso se nos va a quedar aquí guardado en nuestro cerebro. Imagínense si vinieran a exponernos con diapositivas en que solo sea millón texto. Ustedes van a aprender ahí. Les prometo que a los 5 minutos ya están aburridos. Ya ni siquiera van a seguir el hilo, ya no van a hacer nada. Lo mismo me pasa a mí, por ejemplo, en el tema de las clases. Si yo no pusiera alguna figura, si yo no hiciera algo dinámica en las diapositivas, si yo no estaría conversando con ustedes y vengo y hago un control C y un control V, tendría a mis alumnos dormidos a los 10 minutos, exageradamente. ¿Ya? Entonces, eso también es como yo puedo transmitir. ¿Con qué maneras? Y como les digo, generalmente el cerebro está acostumbrado a ver parte ilustrativa. Entonces, eso sí, independientemente de la edad de nuestro segmento, es totalmente beneficioso y ventajoso de que ustedes puedan ilustrar con videos, con imágenes, con algo que pueda visualizar el cliente como tal. Sobre Muy todo, bien. profesor, es bueno ¿Perdón? conocer la característica. Sobre todo es bueno conocer la característica del producto, o sea, aprendérselo todo, porque el cliente a veces, nosotros vamos de una manera desprevista y el cliente sabe más que nosotros. Yo he visto en algunas partes cuando vendí electrodomésticos, o sea, para qué vale esta nevera, es no pro, hace hielo, es de 11 pies, ahorita es por litro. Entonces, sobre todo aprenderse eso y ver las necesidades del cliente, porque el cliente es bien analítico. Sí, ok, aquí verán, aquí les doy una recomendación que es lo que generalmente nos han instruido en varias capacitaciones. A ver, primero, hay clientes que van a conocer el tema y hay clientes que no van a conocer el tema porque tampoco están en la obligación de hacerlo. Por ejemplo, les pongo un tema que es muy común en nuestras vidas. Digamos que nosotros vamos a hacer la adquisición de un bien inmueble. ¿Sí? Nosotros, personas naturales, personas totalmente así como somos, cada quien tiene su profesión, voy y me voy a comprar un bien inmueble. Yo no estoy en la obligación de conocer qué tipos de materiales, qué tipos de acabados, si es que es sismo resistente, si es que van aquí las tuberías PVC de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, etcétera, porque no es mi área. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son aquí las estrategias de venta? Primero, siempre es atrapar al cliente con mi noción a nivel general, ¿sí? Por eso yo les decía, ¿qué beneficios, qué ventajas, qué es lo que va a ganar el cliente como tal? Entonces, en este ejemplo que yo les ponía de la constructora, ¿qué es lo que a mí me sirve como cliente? Primero, sí, saber que va a ser una construcción, por ejemplo, que sea
de sismo, o sea, de protección de sismos, yo puedo conocer a nivel general los acabados, etcétera. Y siempre yo en esta parte ya más técnica, más a detalle, yo puedo tener a una persona o puedo yo también ilustrarme y conocer de detalles técnicos para que en el caso que el cliente conozca de eso, bien yo lo pueda satisfacer o bien yo lo pueda direccionar a una persona estrictamente que conozca estos temas técnicos, ¿sí? Porque si es que yo digo, no, es que yo le voy a decir al cliente todos los detalles técnicos y todo esto, si es una persona, como yo les digo en el primer caso, que simplemente va a comprar por una necesidad porque lo quiere hacer y me salen con todo eso, primero perdieron mi atención, ¿sí? Porque posiblemente yo ni siquiera les esté entendiendo, comprendiendo lo que están diciendo. Entonces, pueden ustedes tener estas dos alternativas, Efraín. No es necesario llenar en mi primera impresión de todos los datos o aspectos técnicos a mi cliente porque muy posible pueda o pueda que no conozca del tema. Ahora, es muy fácil darme cuenta de eso, ¿no? A veces nosotros estamos vendiendo y el cliente me empieza a preguntar, ¿y qué características tiene esto? Y esta resistencia, por ejemplo, en el campo de telecomunicaciones, yo les indico. Y esta computadora, ¿cuánta capacidad tiene? Y esta, ¿cuánta velocidad? ¿Cuánto de memoria RAM? ¿Cuánto de esto? Etcétera. Y veo que sí, pues empiezo a entablar un diálogo también estrictamente en lo técnico, o caso contrario, le direcciono con alguien que conozca, ¿sí? Estas opciones les puede pasar y se recomienda actuar con las dos opciones que les comento, ¿ok? Buena acotación. Vamos ahora acá, en el que nos habla, el trabajo puede traer a la memoria información que está por debajo de un nivel de conciencia. Significa que la información inconsciente influye en el comportamiento, intercambio de ideas. Claro que puede influir en mi comportamiento, como esté yo en el tema emotivo, en mi tema, como yo les decía, en un tema de equilibrio, y que puede que esté enojada, que puede que esté con iras. Puede ser que el rato que yo estaba todo bien y el rato en que llego me tocó un asesor, pero de hecho a mí me ha pasado en cantidad de veces que llego y me toca un asesor así que está poco más de un genio, de un mal genio, de que han dicho hasta, bueno, le enseño, pues va a comprar o no va a comprar. Cosas así. Entonces es cuando uno de todas las ganas que tenía de adquirir algo, pues algo digo, ya no quiero. Y me puedo ir a la competencia, me puedo ir a otro lado. ¿Qué es lo que hice acá? Esa información que me dieron cambió mi estado de ánimo, cambió mi inconsciente, mi subconsciente, perdón, y pues en base a eso tomé otra decisión, ¿sí? Entonces tengo un intercambio de ideas. La mayor parte de las decisiones de compra se basa en deseos, lo que habíamos visto, nuestras emociones, nuestra memoria, etcétera. Bueno, esto ya lo sigo pasando porque es algo que ya lo hemos comentado. ¿Cuáles son nuestras motivaciones no conscientes? Es a través de nuestros sentidos, de nuestras percepciones, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite tomar la decisión de compra o de no compra de eso, ¿sí? Dentro de esto tenemos objetos específicos y también todas aquellas que formaron parte de nuestra mente como resultado de comunicación de las empresas. A ver, eso también es súper importante, ¿verdad? En la técnica, en cómo nos venden a nosotros un producto. Nosotros podemos, o un servicio, ¿no? Nosotros podemos tener la idea, la percepción de algo que veíamos justamente que es parte de un proceso cognitivo y ya como nos hagan la comunicación o venta es otra cosa. De hecho, hay ocasiones en que uno conociendo todos estos temas, yo termino diciendo qué excelente estrategia de venta, qué buen vendedor. ¿Por qué? Porque lo convencieron en ese momento de comprar por las diferentes herramientas, la efectividad de seguridad, que es muy importante en el vendedor, y que también pues puede absorber todas nuestras inquietudes, ¿verdad? Entonces, al igual que puede venir alguien que realmente no les convenza para nada y ustedes estaban totalmente dispuestos a la compra, pero después de escucharle dicen, no, ¿sabes qué? No me convenció, no compro, ¿sí? También es del otro lado. Ahora, nos habla que es importante la interacción social y de nuestro aprendizaje como consumidores. A ver, aquí es importante una cosa en la que, en la que nos habla de interacción social. ¿Por qué? Nosotros podemos ver que tenemos factores internos, factores externos que pueden afectar o pueden beneficiar a una empresa que ofrece un producto o servicio. ¿A qué me refiero? Factores internos, por ejemplo, yo puedo tener todo lo que es relacionado a las funciones que se dan dentro de la empresa,
a los diferentes departamentos, diferentes áreas, producción, recursos humanos, comercial, marketing, etcétera, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ay, se me dañó la máquina, se paró la producción, etcétera, ocurrió esto, tomo la decisión, ¿ya? Pero eso se refiere a situaciones que pasan propiamente dentro de mi empresa, por eso son internas. Yo puedo tener ahora también factores externos que aunque no desarrollen ninguna función dentro de mi empresa, pueden afectar o beneficiar a la comercialización de mi producto. Por ejemplo, esto es situación económica. Imagínense, con toda esta crisis que nosotros hemos pasado y todavía la estamos atravesando por el tiempo de pandemia, ¿qué es lo que básicamente elegía la gente para comprar? Productos de alimentación, de medicina. Lo demás básicamente pasó a otro factor, ¿sí? Otro factor secundario, etc. Otro tema aquí, y por eso es que les decía con interacción social, tiene que ver con el campo de moda, la parte cultural, la parte social, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy lanzando un producto, aparte de que tengo que ver en qué ciclo de vida está el producto, si está en un lanzamiento, si está en un crecimiento, en una madurez o ya está en un declive, ¿en qué etapa de esto es que yo puedo mezclar en cómo está la sociedad? ¿Sociedad a qué me refiero? Desde el tema de moda, ustedes saben que la moda va a ser, siempre va a existir. Hay temas que a veces la ropa ahora están que los pantalones más pegados, antes eran los pantalones como campana, ¿sí? Entonces, si yo saco un producto que esté fuera de ese rango de la moda y de mi aspecto social y de mi aspecto cultural, no van a tener cabida para hacer la venta de su producto, ¿sí? Entonces, por eso nos habla de una interacción social, yo le pongo interacción social, cultural, económica, etcétera, que se relaciona con nuestros factores externos, ¿sí? Listo. Vamos ahora, bueno, parte del repaso que ya lo hemos visto. Sabemos lo que es cuando estamos hablando de neuromarketing. Básicamente es todo lo que tiene que ver con las percepciones y recepciones a través de nuestros estímulos, de nuestros sentidos, que dan de por sí pues, respuestas a las diferentes situaciones como tal, ¿sí? Esta partecita que es la que estaba en uno de sus videos, cómo recordarlo. Tenemos básicamente tres partes del cerebro o tres cerebros que lo pueden llamar así. Y tenemos lo que es la neocorteza, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. A resumen general, neocorteza, que es lo que podemos ver aquí en color amarillo, básicamente está los procesos de gestión consciente, el pensamiento, decisiones meditadas. Entonces, por ponerles un ejemplo, esta partecita de la neocorteza es la que a nosotros nos controla cuando hacemos un análisis y decimos, ¿con qué vamos a pagar? ¿Voy a poder pagar con esto? Y empiezo a hacer números y empiezo a hacer un análisis, ¿sí? Entonces, eso para que lo recuerden de manera más sencilla. El cerebro límbico, que es la parte que podemos ver aquí anaranjada, aquí está controlando emociones, recuerdos y básicamente todo lo que nos permite interactuar a través de nuestros sentidos. Nuestra parte emotiva, nuestra parte emocional, nuestros procesos cognitivos se encuentran aquí en el cerebro límbico. Y nuestro cerebro reptiliano es el que básicamente nos permite actividades cotidianas de nuestra vida como circulación de sangre, respiración, etcétera, que nosotros vemos como normal, pero dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cerebro, es una acción que se desarrolla continuamente para que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Efraín, ¿le puede poner en silencio su micrófono o nos iba a hacer algún comentario, perdón? Ya. Ok, como estamos en tema también de repaso, vimos qué es la cognición. Básicamente lo que a mí me interesa que se les grabe, que se les quede, es que es la información que nosotros recopilamos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Por eso es que veíamos la experiencia, por eso es que veíamos la percepción, por eso es que veíamos memoria, memoria a corto plazo, a largo plazo, la atención, el razonamiento, que es lo que vamos haciendo todos los días, ¿sí? Eso es como cognición. ¿Qué más? Procesos cognitivos, lo que vimos, ¿verdad? Utilizamos para incorporar lo que son conocimientos, tomar decisiones. Aquí teníamos la percepción, que es lo que indicábamos cuando hablábamos de un ejemplo de un restaurante y que teníamos la percepción de que la comida, el servicio y todo era bueno en función de una recomendación que nos indicaron, ¿verdad? La atención, la memoria, el razonamiento.
No se olviden ejemplos de procesos cognitivos. Y finalmente, lo que quería llegar antes de terminar nuestra clase es que en su examen van a encontrar preguntas como estas. Y para empezar, saben que su examen está formado por preguntas de opción múltiple, ¿sí? En la que van a tener como estos casos de seleccionar. Yo les pongo generalmente seleccione 2 características, 3 características, ahí ya no se pueden ir por seleccionar más o menos, en la que van a tener que seleccionar algunos ejemplos, algunas definiciones, algunas características, etcétera. ¿Ya? Y también van a obtener la opción de verdadero y falso. Aquí como consejo, por favor lean siquiera unas 2 veces la pregunta porque a veces puede haber un conector ahí de distracción que sea un no o una parte, generalmente con una negativa que ya me cambia el sentido de mi palabra. ¿Sí? Entonces, eso más para que pongan atención. ¿Qué más de recomendaciones para su examen? Por favor, hagan una revisión de los videos que están grabados con la asistencia a clases que están bien. Y también, por favor, revisen el material que es de diapositivas, ¿sí? Porque en su plataforma generalmente tienen videos, tienen lecturas, que eso sí les sirve para ahondar y profundizar su conocimiento, pero para hacer revisión de su examen, por favor, revisen lo que son estrictamente diapositivas, que lo que yo he buscado es hacerles justamente a través de síntesis y de resumen para que ustedes puedan optimizar su tiempo y dedicarse a revisar eso. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Esperemos que no esté duro. No, totalmente sencillo. Estoy segura que les va a ir muy bien. Listo, chicos. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, esa es la clase por hoy. Les agradezco su participación. Me ha gustado mucho este grupo. Les deseo toda clase de éxitos en su examen y en su vida profesional como tal. Un gusto haberlos conocido. Tengan una buena noche. De igual manera, maestra, un gusto haber compartido con usted este módulo. Le agradezco mucho. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias igual, chicos. Que tengan una muy buena noche. Un gusto. Hasta luego.